Buenas noches, señor alcalde, compañeros y compañeras de la asociación, vecinos y vecinas de Don Benito. Gracias por acompañarnos esta noche en el inicio del segundo ciclo de conferencias Ciudad de Don Benito, actividad organizada por la Asociación Torres Surza y cuya primera edición tuvo lugar el pasado año. Hoy disfrutaremos de la que será la conferencia inaugural de esta segunda edición del ciclo de conferencias, titulada Don Benitenses en el Nuevo Mundo, siglo XVI-XVII, y que corre a cargo del profesor e investigador domenitense Julio Carmona Cerrato, de quien os hablaré en unos minutos. Formarán parte de este segundo ciclo 3 conferencias más. El próximo martes 25 de enero tendrá lugar la segunda, titulada La batalla de Medellín, vista por un inglés hispanófilo, Robert Sutter, poeta laureado, a cargo del profesor y escritor campanarense José María Gallego Durán. La tercera, titulada Arte rupestre en el término de Don Benito, a cargo del investigador emeritense especialista en arte rupestre Alejandro González Pizarro, tendrá lugar el 2 de marzo. La cuarta y última que formará parte de este segundo ciclo, titulada Arqueología de la Guerra Civil en Don Benito y su término municipal, protección y puesto en valor, tendrá lugar el 21 de septiembre y la realizará el historiador madrileño Antonio Doroteo López Rodríguez, el arqueólogo Diego Sanabria Murillo, natural del Valle de la Serena, y el arqueólogo domenitense Francisco Portalo Núñez. En lo que respecta al conferenciante de hoy, por todos conocidos, deciros que es maestro, diplomado en gestión cultural y licenciado en filología botánica, desarrollando su vida profesional vinculado a la educación. En la actualidad, ejerce como director del CPR de Don Benito Villanueva y es profesor asociado en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Entre otras facetas, Julio ha sido corresponsal del periódico de Extremadura en la comarca de la Vega Alta, finalista del Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés en 2014, y le ha sido publicada en 2011 por la editora regional de Extremadura la novela La maldición de los cenúes. Apasionado de la investigación, en el ámbito de la historiografía local, ha obtenido galardones del Premio de Investigación Santiago González, con trabajo sobre la época medieval y acerca de los benitenses en el Nuevo Mundo. En este ámbito es autor, entre otros, de los libros titulados La aldea de Don Benito a mediados del siglo XVI, Alonso y Pedro Martín de Don Benito, Los Gómez de Don Benito en el Reino de Chile, el domenitense García Martínez Cabeza, notable perlado en el Nuevo Mundo, Don Benito en la memoria de sus emigrantes al Nuevo Mundo, Un error histórico, la identidad de Alonso de Mendoza, Juan Aparicio Quintana, retrato del hombre en el marco de su tiempo, y recientemente los topónimos Don Benito y Aldea Nueva, aproximación a sus orígenes y a los gentilicios populares, Calabazzones y Serones. Sin más, cedo la palabra a Julio Carmona, a quien agradezco aceptar la invitación de esta asociación para que nos hablase en esta tarde de los domenitenses que emigraron al Nuevo Mundo allá por los siglos XVI y XVII. Julio. Buenas noches, muchísimas gracias por su asistencia, más cuando la noche está un poquitín fresca. Ya hacía también falta que viniera el frío, que si no las matanzas no serían. Querido José Luis, tengo que entender que o eres un amigo mío o te da cierto miedo lo que pueda ocurrir hoy en Villarreal, porque siendo como eres fan del Madrid, me extraña que estés por aquí, pero bueno, es una buena señal y lo entiendes como un símbolo de amistad. Muchas gracias a la Asociación Torres Surza por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Siempre es una tremenda satisfacción, ¿no? Poder contar una de las cositas que vamos descubriendo sobre el domenitense, en este caso el domenitense en el nuevo mundo. Bueno, pues en primer lugar vamos a intentar, cuando digo domenitenses, me estoy refiriendo tanto a gente nacida en Don Benito como a gente vecina de Don Benito, no tiene por qué ser natural de Don Benito. Saben que a veces se nace, pero que a veces se hace, ¿no? Puede ser no tanto de donde nace, sino de donde nace.
Y cuando digo el Nuevo Mundo, me estoy refiriendo no solo a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, sino también a lo que había más allá, ¿no? A la zona de Filipinas, y la zona de Japón, toda esta zona, también lo consideraríamos Nuevo Mundo. En ese contexto, vamos hacia atrás, a los siglos XV, XVI y XVII, que será el marco temporal en el que nos vamos a mover, y fundamentalmente será en el XVI y en el XVII, menos en el XV apenas nada, salvo que algunos de los personajes que vamos a ver sí es verdad que nació en Domenico en el XV. 200.000 españoles pasaron, según los cálculos de Wayne, que ya hace algunos añitos que los hizo, se calcula que fueron 200.000 los españoles que pasaron al Nuevo Mundo durante los siglos XVI y XVII. Luego estudios posteriores han venido a analizar que quizá ese cálculo sea algo excesivo y la cifra puede ser algo menor. ¿De dónde derivan las dudas? Pues de esto, de Sevilla, la Casa de la Contratación, que era donde tenían que, en principio, registrarse el paso al Nuevo Mundo, o lo que era entonces a las Indias, no se recogió todos los que pasaron, ni mucho menos. De hecho, se piensa que son muchísimos más los que fueron sin dejar testimonio de ello en la Casa de Contratación, y en otros casos, a veces con una emigración, digamos, fraudulenta, soterrada, pero en otros casos porque también hubo una relajación por parte de las autoridades, en determinado momento dijeron, no pasa nada que se vayan para allá algunos, ¿no? Dependiendo de las circunstancias sociales, económicas y demás. De esos 200.000, o cerca de 200.000, la mayoría, como suele ocurrir con todas las migraciones desde siempre, lo hicieron por motivos económicos. Es decir, todos los seres humanos tendemos a buscar aquella zona, aquella tierra donde podamos mejorar nuestra vida. Y eso nos lleva en determinadas ocasiones a migrar. Otra posibilidad, tema religioso. Es verdad que aquí en el Nuevo Mundo tuvo una influencia importante el afán evangelizador por parte de la Iglesia Católica. Y luego hubo también algunos que todavía mantenían esos restos de la mentalidad medieval del caballero, la lucha por los desfavorecidos, la fama, la gloria, el poder. Algo de eso también hubo. Y no solo hubo, sino que luego lo veremos, provocó verdaderos problemas dentro del colectivo español. Digamos que estas son las razones, a grandes rasgos, que han movido generalmente a quienes han migrado. Pero de esos 200.000 españoles, bajando al territorio extremeño, 9.000 aproximadamente fueron los extremeños que migraron al Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII. De esos 9.000 que marchan, atraviesan el océano, el Atlántico, para llegar al Nuevo Mundo, encontramos este comparativo que puede ser interesante. Don Benito, según el censo de vecinos de 1591, tenía 1.034 vecinos, que en habitantes vienen a ser aproximadamente, aunque sobre esto también hay discrepancias, de los 4.653 habitantes. Fíjense que en aquel momento Villanueva tiene 4.343, Medellín, siendo villa, que lo era, tenía 2.772, es decir, la mitad aproximadamente. Bueno, y ya ven aquí algunos otros, como el Andaleza estaba también en esos números. Mérida, Zafra, Trujillo y Plasencia tenían más habitantes, más vecinos. Bien, de todos, el que menor porcentaje de inmigrantes tenemos documentados o localizados es Don Benito, que migran un 3%, que viene a ser aproximadamente el índice también de Extremadura. Si observan, Villanueva, Almendralejo y Plasencia tienen números similares, aunque superiores a Don Benito. Esto, trasladado al aspecto económico, quiere decir, no había necesidad de migrar. Hemos dicho, una de las circunstancias que llegan a migrar es mejorar la situación de vida, mejorar la economía.
buscar mejores recursos. Bueno, cuando no se produce esa migración es porque donde hay recursos suficientes. Y es verdad que tanto Don Benito como Villanueva, como Almendralejo o Plasencia han continuado en esa línea y son hoy en día de las ciudades extremeñas que se mantienen con una pujanza económica, unos buenos recursos, ¿no? Así que desde entonces, siglo XVI, insisto, 1591, sabemos o tenemos indicios de que aquí había recursos suficientes para atender a la población con la que contábamos. Y eso puede ser muy significativo, que no ocurre, por ejemplo, en el caso de Zafra o Trujillo, donde es muy amplio el número de inmigrantes. Claro, es verdad que tanto Medellín como Trujillo tienen un número muy alto influenciado por dos personajes fundamentales, que son Hernán Cortés en Medellín y Francisco Pizarro en Trujillo. Evidentemente provocó que hubiese mayor migración, ¿no? Dicho esto, ya es un poco de contextualización del tema, vamos a pasar a ver algunos de los personajes que les quiero mostrar y sobre los que iré dando pinceladas, porque si no, nos alargaríamos sobremanera. Alonso Martín de Don Benito, lo conocemos casi todos, porque se ha trabajado sobre él, se ha publicado sobre él, y tenemos la vida de Alonso Martín, bueno, que somos de aquí, pues lo conocemos de sobra, ¿no? Alonso Martín de Don Benito, luego vamos a ver a Alonso y a su hermano, Pero Martín, conocido como Pero Martín de Cecilia, también Pero Martín de Don Benito. Podremos echar un vistazo a Pero Gómez de Don Benito, como ven, en distintos emplazamientos físicos. Miraremos algo de los Mendoza, en la zona de lo que era el nuevo reino de Granada, para no tener solo militares o gente relacionada con las armas, pues un prelado, García Martínez Cabezas, un minero, propietario de mina de plata, Acondorado, Alonso Cabeza de Herrera, y un escritor escribió muy poco, Diego González de Arcos, que también su principal dedicación fue el mundo de las plagas. Estos son los personajes sobre los que trataré de hacer algunas referencias, así un poco buena pluma, porque si no sería un poco pesado. Yo voy a intentar controlar la hora. Si vemos que no llegamos a todos, pues porque ya tenemos que avanzar yo, pues paramos en cualquier momento. Así que vamos a entrar en harina, si os parece. Vamos al lío. Y el primero de ellos, va a ser Alonso Martín, y tengo que decir que tanto para Alonso, esta por ejemplo, es la probanza de servicios que hizo en la Ciudad de los Reyes Alonso Martín de Benito en el año de 1536. Tanto para Alonso como para el resto de los personajes se utilizan, o los documentos que yo he utilizado son, en un caso, fuentes primarias, que es el caso de las probanzas, donde ellos demostraban o intentaban demostrar los servicios que habían prestado para conseguir algunos beneficios por parte de la Corte Real. Por tanto, documentos primarios, también cédulas reales y litigios que obran sobre todo en el archivo de Indias de Sevilla. Se han consultado también las crónicas de la época, como la de Bartolomé de las Casas y algunos otros, y trabajos actuales, como el caso de Lomas Villena, que habla del corregidor de Indias en el Perú. Son numerosos también la consulta en ese sentido. Sí, de fuentes primarias y fuentes secundarias, de la época, coetáneas, aproximadas y más actuales. Si hacemos una línea del tiempo, vemos que los hermanos Martín habrían nacido en Don Benito en el siglo XV, pero era mayor, pero Martín de Cecilia era mayor que Alonso. Alonso nacería en torno a 1483, siglo XV. Y ya el resto van a ir naciendo en el siglo XVI, o incluso tenemos ya estos tres, Alonso Cabeza de Herrera, García Martínez y Diego González, que van a morir en el XVI. Pero esta es un poco la línea del tiempo y vamos a ir viéndolos situados en sus distintos ámbitos. Comencemos por Alonso Martín de Don Benito, al cual vamos a encontrarnos aquí.
un 29 de septiembre de 1513, según Bartolomé de las Casas, Alonso Martín será el primer occidental que pise las aguas del Pacífico. Es verdad que es el único cronista que lo dice. El resto no omiten el nombre de Alonso Martín y le dan todo el protagonismo a Vasco Núñez de Balboa, que sin duda era quien dirigía la expedición y por lo tanto merece ese protagonismo. Se denomina este golfo Golfo de San Miguel, esto es el istmo de Panamá, y se le denomina el Golfo de San Miguel porque ocurre el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel. Por cierto, cuando se hacía en nombramiento el proceso de elección de cada año elegían a los regidores, los alcaldes de la época, y lo elegían el 29 de septiembre. Así que el mismo día que en su pueblo estaban haciendo elecciones, no sé si lo votó por correo, él estaba aquí en el Golfo de San Miguel. Lo tenemos recogido, bueno, lo teníamos recogido en un mural que había en el Círculo Artesano, que tristemente está desaparecido, y que pintó Juan Aparicio Quintana. También tuve la suerte de realizar su biografía, aquí hay su familia, pero pues Juan pintó este momento, que es Vasco Núñez de Balboa. Se sabe que es Vasco Núñez de Balboa por el perro. Vasco Núñez de Balboa tenía un perro que llamaba el Leoncino, y si se dan cuenta, la cabeza del perro es como un pequeño león. Así que sabemos que es Vasco Núñez de Balboa, lo que dibujó, en este caso, Juan Aparicio Quintana. Esto vendría a ser lo que hoy en día conocemos como globalización. La conexión del Atlántico y el Pacífico supuso una revolución en todo el mundo entonces conocido. Se unían partes que hasta entonces eran absolutamente incógnitas. Bueno, pues Alonso en su probanza ante el rey reivindica y él se vanagloria mucho de un hecho poco conocido, y es que fue uno de los 3 españoles que pasaron las primeras anclas a través del istmo de Panamá para dotar a las naves que estaba preparando Francisco Pizarro. Entonces ya estaba aquí preparando una serie de naves, de naos, de barcos y tal, y fue el primero en llevar, dice él, uno de los 3 primeros en llevar estas anclas. Estas anclas son unas anclas hermosas. Y lo hizo a través de un camino que se ha conocido desde siempre y aún hoy se mantiene parte de ese camino, que se denomina Camino de Cruces. Es curioso, ¿no? Un dominicense atravesando en aquella época el Camino de Cruces. ¿Tuvo alguna relación? No hay constancia de ello, pero bueno, no deja de ser una curiosidad histórica. Les puedo garantizar que este camino era dificilísimo de atravesar y más en aquella época, y hacerlo como él hizo, con estas anclas. Eso le llevó a solicitar, y le fue concedido, un escudo que, entre otras cosas, fíjense, en uno de sus órdenes tiene como nombre 3 anclas. No dice en ningún sitio tampoco que la concesión sea por ese hecho, pero lo cierto y verdad es que él lo va a declarar ante la Corte Real a través de la ordenanza, y lo hace con mucho énfasis, y en el escudo aparece algo a nuestro entender. Bueno, pues nuestro paisano Alonso Martín, en 1526, han transcurrido 13 años, él permaneció en Panamá, en la ciudad de Panamá, y llegó a ser encomendero allí, es decir, llegó a ser un personaje importante también, un notable de la ciudad de Panamá, de la Panamá Vieja, durante un tiempo, y 13 años después estuvo por allí también, no estuvo quieto en ningún momento, con unos capitanes y con otros, pero 13 años después se produce una revuelta en Nicaragua, y allá va nuestro Alonso Martín recorriendo 200 leguas a caballo, 1100 kilómetros. Que yo cuando empiezo a leer estas cuestiones, la verdad es que me asombra, ¿no? 1100 kilómetros a caballo, y por tierras con dificultades importantes. Se va a asentar
durante 6 años en la ciudad de León Viejo. Existe la ciudad de León actual en Nicaragua, pero está un poquito desplazada de donde fue la antigua ciudad de León. Y aquí va a llegar también a ser un personaje notable de la ciudad hasta el punto de que llegó a ser alcalde de la ciudad. Y fue el primero de los españoles en fundir oro. Se hizo una casa para fundir oro y él fue el primer español que llevó oro a fundir. Este fue un adelantado a su tiempo. Pasan los años y desde Nicaragua va a viajar ahora en barco, pero en barco llevando 3 caballos y una yegua. Ya les digo que el precio de los caballos y la yegua en aquel momento era algo desorbitado. Por lo tanto, es otro testimonio de recursos económicos importantes. Y va a llegar a Perú y allí se va a juntar con su hermano Pedro Martín de Cecilia, o Pedro Martín de Doble. Veamos a estos dos personajes en ese concepto. En primer lugar, Alonso Martín de Doble. Les pongo esta imagen ilustrativa es un cuadro que intenta reflejar la desavenencia que había entre españoles. Bueno, lo hago porque esta figura, que viene a ser un poco como el mediador entre partes, es una figura que le da muy bien a Alonso Martín de Doble. Si hay algo que le caracteriza es que es capaz de sobrevivir a los conflictos que se van produciendo con sus propios generales. Primero se producen en la tierra de Panamá entre Vasco Núñez de Balboa y Pedrarias, entre Vasco Núñez de Balboa y Pizarro. Luego, aquí en Perú, se van a producir enfrentamientos entre Albano y Pizarro. En todos ellos actuó como mediador Alonso Martín de Doble. Y lo que es más curioso, sobrevivió, que ya era algo extrañísimo para quienes leemos esto, porque casi todos fueron cayendo en esos conflictos civiles. Pero lo que más vincula, lo que más conocemos de Alonso Martín, es su relación con la ciudad de Lima. Tanto es así que, desde el sitio de Pachacamac, ahora lo veremos dónde estaba, Francisco Pizarro encomienda a 3 españoles que hagan una exploración por la zona para decidir dónde se va a situar la ciudad que quiere fundar y que se convierta en la capital del reino que había conquistado. Buscan y encuentran al lado del río Rimac un emplazamiento que el propio Alonso Martín, al que consideran el más antiguo y el más versado en esta materia, aconseja. Y aconseja que se funde aquí la ciudad de los Reyes, que luego se conocerá como Lima. Estaba a 30 kilómetros de donde partieron. Supuestamente, estos 3 embajadores eran expertos y eligieron el mejor de los espacios. Bueno, pues luego se demostró que no era el mejor de los sitios, porque empezaron los problemas, sobre todo por la cercanía del río, ya saben, por lo que deriva de los insectos y no era, se convirtió en un sitio muy insalubre, hubo que tomar medidas, no era el mejor de los sitios. Pero es que de humanos es errar. Entonces, a veces se encomiendan tareas en las que se pierden. Esto ocurre. Será a mediados de enero de 1535 cuando se funda la ciudad de los Reyes, o sea, la actual Lima, la capital del Perú. Y sabemos que uno de los primeros solares de la ciudad de Lima le correspondió a Alonso Martín de Doble. Vamos a hacer un poquito mayor que lo vean. Alonso Martín de Doble en la calle de la Merced, porque tenía cerquita la iglesia de la Merced. Fíjense que le corresponde un solar que queda bastante apartado de donde estaba, digamos, bastante apartado, a ver, en aquel momento, cerca, ¿no? Porque eran solares de reducidas dimensiones. Pero digamos que no está en la cercanía de Francisco Pizarro, que es el principal personaje de la ciudad, ¿no? Bueno, esto puede ocurrir porque Alonso Martín parece que salió de la ciudad, se fundó y parece que tuvo que salir durante unos meses, pero volvió rápido. A él ya le concedieron el solar y tal, y volvería en cuestión de 5 o 6 meses, regresó a mí. Y esto nos permite, sabiendo ya dónde tuvo su casa Alonso Martín de Doble, luego esta calle de la Merced se llamará más adelante calle de las Mantas,
Y curiosamente, aquí en esta calle, ya en 1600 algo, o sea, un siglo después, se van a vender las primeras ediciones del Quijote allá en América del Sur. Y viendo el plano de Lima, encontramos también que aquí en las afueras había un depósito de indígenas de Martín de Sicilia, del hermano. Depósito de indígenas. Depósito de indígenas de Martín de Sicilia. Lo cual nos permite ya conectar con la vida y con algunos de los hechos de Martín de Sicilia, del hermano. Pero Martínez de Sicilia o de Sicilia, este apellido lo he visto escrito de 20.000 formas distintas. Había una forma enorme, bueno, es normal en la época, estos sonidos están en evolución y era difícil saber exactamente cómo se pronunciaban, cómo se escribían. Es verdad que en la zona de Medellín es un apellido que luego lo encontramos en esa época, lo encontramos en más de una ocasión. Y lo que más destaca de Pedro Martín de Sicilia es que en 1536, en agosto, se inicia lo que se denomina la Guerra de Reconquista Inca, o incaica. Comienza con un asedio a Cuzco y un asedio a Lima. La protagoniza un jefe inca, se llamó Manco Inca, y Martín de Sicilia, en su probanza, también hizo una probanza ante el rey para que le diera un escudo y demás, él dice, se atribuye a haber sido el que mató a uno de los generales más importantes que tenía el Manco Inca, Kisu Yupanqui. Él se atribuye ese hecho y los historiadores modernos recogen que efectivamente pudo ser él, algunos no hay, pero pudo ser él quien matara a este general de los más notables, hasta el punto de que los incas levantan el asedio a raíz de la muerte de su general. E incluso es el inicio del fin de esa guerra de recuperación inca, porque poco después también van a levantar el sitio de Cuzco. Y Pedro Martín de Sicilia va a ir a ayudar en el asedio de Cuzco, pero en el trayecto, al volver, tuvieron auténticos problemas con los incas. Y él presume también de haber sido el único que fue capaz de luchar con los incas y arrebatarles, sacarles de un peñón, dice, debe ser una especie de promontorio rocoso, donde estaban situados los incas, y él se atribuye el haber sido capaz de desalojarlos de allí. Y este es el escudo que le concede a Pedro Martín de Sicilia, y como se ve, hay un promontorio rocoso. Él lo se había atribuido ese hecho como algo muy notable y se lo concedió. En 1544, superada ya la rebelión inca, nos vamos a encontrar con una situación distinta, y es una guerra interna, una guerra civil entre españoles. La guerra que se llamó de los encomenderos. Se promulgan desde España lo que se denominaron las nuevas leyes para regular el tema de las encomiendas en la zona de Indias. ¿Qué pasa? Que los que eran encomenderos no querían renunciar a sus haciendas. Era mucho dinero. No querían renunciar, querían seguir teniendo un tipo de vida determinado. Al fin y al cabo llevaban años, décadas, luchando por un tipo de vida. Y que unas leyes pretendieran quitárselo, provocó rebeliones. La rebelión de los encomenderos la encabeza un hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro. ¿Y qué hacen los hermanos hondureñenses Alonso y Pedro? Pues, curiosamente, Alonso va a ir a un bando y Pedro Martín va a ir a otro. Alonso se va al bando real, que defiende la promulgación de las leyes, y Pedro se va al bando que podemos llamar rebelado, o de rebelión, que no acepta, que es el bando de los encomenderos. Bueno, en ese contexto, Gonzalo Pizarro
Pizarro durante una serie de años controla el poder en Lima y en sus accesos y nombra a Pedro Martínez de Cilla alcalde de Lima. Pero en el marco de la guerra civil que hay establecida. Y fíjense porque hay un documento muy curioso de esa época, ese documento es de la época, que es una instrucción de los vecinos peruleros que acudieron al virrey Blasco Núñez de Vela, que es quien encabeza la lucha del Circuito Real. Bueno, pues el documento dice, textualmente, Alonso Martín, vecino de Lima, al rey, es decir, se fue hablando del rey. Pero Martín, su hermano, ojo en él, que sin confesión los ahorcaba cuando era alcalde. Sin confesión los ahorcaba en aquel momento, lo que tenemos en la religión, ¿no? Era de una gravedad tremenda. Tremenda. Lo cual revela un poco, o un mucho si quieren, el carácter de Pedro Martínez. Alonso era un mediador, y Pedro no parece que tuviera mucho ánimo social, que no tenía muchas herramientas, o simplemente su carácter era tremendamente riguroso en ese sentido, porque la verdad es que lo vamos a encontrar en el año 1548 en una batalla decisiva, que es la batalla de Jaquijahuana, se escribe también Saquizahuana, dependiendo de la lengua que utilicemos, muy cerca de Cuzco, estaba a 5 leguas de Cuzco. Ahí viene la batalla definitiva, última batalla entre las fuerzas reales y las fuerzas rebeladas. O sea, Gonzalo Pizarro contra el rey a través de sus rebeldes, ¿no? Aquí participa Martín, pero no participa Alonso. Alonso dice estar enfermo y manda su mano. Pero Pedro sí va. Y no solo va, sino que es el personaje más destacado de la batalla. Porque casi toda esa batalla fue poco cruenta. Casi todas las fuerzas de Gonzalo Pizarro se pasaron al bando real. Desertaron. Pero Pedro Martínez de Cilla no. Pedro Martínez de Cilla y otros pocos permanecen. Y no solo permanecen, sino que los cronistas de la época relatan cómo Pedro fue a por más de uno de los que intentaban huir y se los cargó. Este no tenía ningún tipo de... decía, esto no es, si no es, o esto. Así que nos aparece Pedro Martínez Cilla como un hombre verdaderamente, dice un cronista que era de más de 70 años, en esta batalla más de 70 años, y que era avellanado, que era un bejuco, que era muy viejo. En esa época, además, 70 años ya es una edad. Bueno, sabemos por distintos testimonios que muere aquí. Lo que no sabemos con certeza es si murió durante la batalla o si le ajusticiaron después. Da la impresión, por las palabras del pacificador, que es quien el pacificador, como se le llamó a Madagascar, que es el general que combate en nombre de las fuerzas reales, y en su relato que hace de la batalla, él dice que fue ajusticiado posteriormente junto con algunos otros, como, por ejemplo, con Gonzalo Pizarro. Bueno, pues hasta aquí llegó la vida de Pedro Martínez de Cilla. Mientras tanto, Alonso Martín continuó su vida en la ciudad de Lima, donde fue encomendero, donde fue alcalde varios años, en varias ocasiones distintas, y donde tuvo su familia. Damos un saltito, nos bajamos un poquito más abajo, vamos hacia el sur, y vemos a Pedro Gómez de Don Benito. Este es otro personaje distinto. Pedro Gómez de Don Benito, yo llego a él a través de dos novelas, que son bastante aproximadas, sobre todo en la temática. De Isabel Allende, Inés de la Armonía, donde habla del dominicense Pedro Gómez, y la de Jorge Guzmán, Ay mamá Inés, van sobre Inés e Inés, la amante, bueno, supuestamente amante de Pedro de Valdivia, parece que sí, pero también hay alguna duda. Y en ambas novelas aparece el personaje de Pedro Gómez. Pedro Gómez lo vamos a encontrar en 1535, es decir, cuando el otro dominicense estaba fundando o ayudando a la fundación de Lima, él aparece con Diego de Almagro en una expedición que va desde el Cuzco
hasta la Aconcagua. Fíjense porque esta expedición siguió una ruta que es a través de los Andes, una ruta complicadísima. Pero, por ser complicadísima, cuando volvieron, aún lo complicaron más. Porque en 1540 esta ruta es la que siguieron al volver y es la que en 1540 va a emprender Pedro de Valdivia con Inés de Suárez, que es Inés de la Almagia. Esta ruta les llevó durante un año, porque hasta 1541 no llegan a Santiago del Nuevo Extremo, que es donde fundan Santiago del Nuevo Extremo, y lo llevan a través del desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto más seco que hay en el planeta. 1600 kilómetros a ganar. Imagínense lo que puede ser eso. Por el desierto. Un año. Aquello debió ser patético. Lo que nos relatan ellos mismos fue una experiencia muy dura. Pero nuestro personaje, Pedro Gómez de Don Benito, va a ser durante ese trayecto el maestre de campo de Pedro de Valdivia. ¿Por qué? Porque era el único que había hecho ese mismo recorrido con Diego de Almagro y tenía esa experiencia. Entonces, Pedro de Valdivia le nombra maestre de campo, por esos conocimientos, por esa experiencia que ya tenía. Había recorrido Atacama hacia arriba y ahora lo recorría hacia abajo. Sí, estos convenitenses son personajes curiosos, porque no tenemos ningún gran personaje de estos, como Pizarro o Cortés, ¿verdad? No tenemos ese tipo. Pero no dejan de ser personajes que nos demuestran unas actitudes que a mí me parecen asombrosas. Gente que estaba viviendo aquí en nuestra zona, metida en la zona, por ejemplo, lo veremos, en la zona de selváticas, y con los caballos durante miles de kilómetros, con zonas desérticas, en situaciones conflictivas. Me parece que son personajes que en ese aspecto debemos considerar, ¿no? Llegan, efectivamente, a la zona de la Aconcagua, un poquito más allá, y en 1541 se funda Santiago del Nuevo Extremo. Lo funda Pedro de Valdivia y allí tenemos a nuestro Pedro Gómez de Don Benito, que también va a tener su propio solar. Aquí lo tiene. Un solar que está inmediato a la plaza de la. Este es diferente al caso de Alonso Martín. Este sí está en el foco del poder, digamos, ¿no? Aquí, este es el río Gabocho, que en algún momento llegó también a inundar lo que era entonces. Entiendan que esto de ciudad es una forma de hablar. Serían 4 casas allí, como bien pudiera. Bueno, pues aquí en Santiago va a proseguir la vida de nuestro Pedro Gómez, mientras Pedro de Valdivia vuelve a Perú y luego regresa a Chile y comienza a dedicarnos otra vez, que le llevan finalmente a morir, de manera que, según cuentan las leyendas, pudo ser también algo horroroso. Pero en la ciudad de Santiago va a permanecer nuestro Pedro Gómez. Allí va a ser encomendero. Está recogido, documentado como uno de los primeros vinateros de Chile. Vinatero de Chile podría tener conexión perfectamente con la zona, Don Benito, en aquella época, algunos lo hemos conocido incluso, ¿no? La zona de viñas que llegaba desde Don Llorente por toda la zona hasta prácticamente la estación. Toda esa zona de viñas hoy desaparecida, pero en aquella época es muy posible, porque las ordenanzas de 1550 hablan de ello, es muy posible que efectivamente existiera una amplia zona de viñas. Bueno, a lo mejor su familia tenía esa vinculación y él aparece como uno de los primeros vinateros allá en la zona de Santiago. Y también en Santiago, durante varios años, es alcalde. Llega a tener una descendencia importante. Este llegó a tener bastantes hijos, y luego se sigue la línea hereditaria hasta siglos después. Incluso yo he llegado a iba a decir cartear, ya no es cartearse,
con los correos, los emails, hablar con descendientes de Pedro, que lo han escrito interesándose, me pedían el libro, se ordenaba, me escribían después, todo esto, ¿no? Otro saltito. Y nos vamos a los Mendoza. Ahora veremos por qué digo los Mendoza. En realidad, del personaje que vamos a hablar más es de Álvaro de Mendoza. Álvaro de Mendoza es un domenitense, nacido en Don Benito, que en el año 1534 llega a la zona de Cartagena de Indias, en lo que es la actual Colombia, en aquel momento es el nuevo reino de Granada. Bueno, lo que se encuentra allí es esto, poblado de... Es verdad que los españoles ya llevaban allí algún tiempo, no llega, de los primeros. Y lleva un tiempo, pero aún nos encontramos con las descripciones que nos hacen, pues aquel lugar son unas chozas con los productos naturales de la zona. Desde Cartagena, Álvaro de Mendoza se va a desplazar hacia la zona que se conoce como el Cauca, en plena serranía. Y aquí va a permanecer durante 8 años con distintos generales. Y de nuevo en grandes conflictos. Este también se vio metido en conflictos civiles, ¿no? Pero con quien más está es con Robledo, Jorge Robledo. Y con Jorge Robledo va a conocer la fundación de varias ciudades, hasta 5 ciudades. Antioquia, Anselma, Alma, Santa Fe, Cartago, algunas de ellas se mantienen actualmente. Pues estas son fundadas o ayudadas a fundar por Álvaro de Mendoza, que además llegó a ser primer alcalde de Laguna Bella, designado por Jorge Robledo. Y se vio, digo, en numerosos conflictos internos, otra vez más, ¿no? Permanece aquí durante 8 años en esta tierra, desde el punto de vista físico, tan hostil, pero es capaz de sobrevivir allá. Incluso llega a los aledaños de un valle, que es el Valle del Quindío. Y hay testimonios de autores allí del Quindío que reconocen que el primer español en llegar hasta su valle fue Álvaro, el dominicense Álvaro de Mendoza. El Valle del Quindío. Fíjense la vegetación para andar aquí con caballos en aquella época y durante los años que permaneció allá. Bueno, Jorge Robledo muere, empieza la guerra de los encomenderos en el Perú y entonces hay una llamada de los ejércitos reales para que todos los españoles que están alrededor se incorporen y allí va nuestro Álvaro de Mendoza en compañía de un hermano suyo que se llamaba Hernán Gutiérrez Alcalá. Es el momento en el que sabemos de ambos, pero ya de Hernán no volvemos a saber nada. De quien sí volvemos a saber es de Álvaro de Mendoza, porque va a regresar a Cartagena en 1547. Y la Cartagena que encuentra ya allí pues ya es un poquito mayor que aquella que había dejado. En 1549, 2 años después de llegar, se va a casar. Y se casa con Francisca de Heredia, que era la sobrina del gobernador. El gobernador era Pedro de Heredia. Pedro de Heredia y Álvaro de Mendoza habían estado enfrentados en algún momento. Pero lo que son las cosas. Hay que esperar que el tiempo vaya ganando los ánimos y se casan. Y da el rayonazo. Ahí es donde ya se olvida de peleillas y le viene a ver aquello que fue cambiar por completo su vida desde el punto de vista económico. Al casarse con la sobrina del gobernador, empiezan a donarle tierras, haciendas, encomiendas. Y empiezan los conflictos, porque quienes perdieron la encomienda recurrían a la justicia porque le habían quitado la encomienda, se la habían dado a la hija, a la sobrina del gobernador. Y efectivamente los jueces, en principio, dicen que llevan razón los demandantes y le quitan a los de Mendoza, le quitan esa encomienda. Pero luego, él lo que hace es que viaja
desde Cartagena a España, en 1555. ¿Para qué? Para pedir en la corte una revisión de las causas judiciales, cosa que se hace y que efectivamente el rey dictamina que lo que habían dicho los jueces no servía. Y le vuelven a dar las encomiendas. Vuelven a dar las encomiendas y entonces ya es cuando la riqueza vuelve a sentarse. Este viaje de 1555 es un auténtico calvario. Se producen hasta 3 naufragios. 3 veces naufragó y las 3 veces se salvó. Sin embargo, su, digamos, protector, en este caso Pedro de Heredia, este sí falleció ahogado en las costas de Cádiz, al lado de Vejer de la Frontera, en la zona esa, seguro que los conocemos, ¿no? Por allí de Vejer de la Frontera, allí fallece ahogado Pedro de Heredia y nos dicen las crónicas que Álvaro de Mendoza permaneció durante varios días esperando a ver si el mar devolvía el cuerpo a la costa, lo cual no ocurrió. Lo que sí es verdad es que en aquel naufragio, los que se salvaron, más de uno se llevó bastante en los bolsillos, porque llevaban muchas riquezas que traían de la zona de Indias. En 1557 él regresa, estuvo 2 años en España. Suponemos que pasaría por Montenegro, pero tampoco tenemos constancia de ello. Regresa a Cartagena y Cartagena ya es una ciudad un poquito más consolidada. Y sabemos que llegó a vivir por aquí. Por aquí entraban, esta es la isla de Landa, y por aquí entraban los barcos a la bahía de Cartagena. Claro, con estas protecciones siempre fue muy atractiva Cartagena de Indias. Y sabemos que muy cerca del puerto, es decir, en una zona también principal de Cartagena de Indias, pues llegó a tener su casa Álvaro de Mendoza. Llegó a tener su casa, tuvo descendencia y aparece como hijo Alonso de Mendoza. Este Alonso de Mendoza es el que en un momento determinado se piensa que es el fundador de la ciudad de La Paz, pero no es cierto. El fundador de la ciudad de La Paz fue un Alonso de Mendoza nacido posiblemente o en Garrovillas o posiblemente también en alguna ciudad de Castilla, de la actual Castilla y León, y no es el Alonso de Mendoza, hijo de Álvaro de Mendoza. Bueno, pues aquí tuvieron su asentamiento, tuvieron encomiendas, fue encomendero con grandes caudales. Tenía la mayor encomienda de Colombia en el momento del nuevo reinado, la tuvo. Se sabe que además comerciaba con cerdos, con distintos animales, proveía vacas, tenía barcos, lo cual ya es algo para trasladar los animales desde sus encomiendas a través de las vías fluviales hasta Cartagena, ¿no? Para proveer los mercados. Fue un auténtico potentado económico. Pero si algo destaca de Álvaro, y tenía muchos esclavos, si algo destaca también de Álvaro de Mendoza es esta otra faceta. Cartagena, lo he dicho antes, por sus características físicas, era una ciudad muy apetecible y estuvo siempre bastante expuesto a los piratas, sobre todo piratas franceses e ingleses. Durante décadas, nuestro Álvaro de Mendoza, el belguense, fue nombrado maestre de campo, defensor de la ciudad de Cartagena, y se enfrentó hasta a 3 invasores piratas. Esto le granjeó gran fama, pero gran fama desde el punto de vista militar, también gran fama como hombre muy serio. Cuando iban a ser atacados, él no permitía que nadie abandonase la ciudad. Ante el miedo la gente sale zumbando, y si sale zumbando, ¿quién defiende? Bueno, pues hay una escena que relata un vecino, alguien que dice, Alonso Bravo, nuestro mayor, se llamaba, que dice haber estado en el año 1586 el inglés Francis Drake era un pirata, pero curiosamente ese pirata luego fue reconocido por la propia reina de Inglaterra como caballero de la corte, es decir, era un almirante inglés. ¿No? La percepción, ¿no? Para unos piratas, para otros almirantes.
Y en esa batalla en defensa de Cartagena de Indias ya tenemos a Álvaro de Mendoza con una edad de unos 80 años. Y cuando cuentan las crónicas que la mayor parte de los defensores de Cartagena actuaron de una manera un tanto cobarde. Y sin embargo, Álvaro de Mendoza no, es el único que nos recoge las crónicas que efectivamente tuvo una actitud valerosa. Y hay una escena en la que Álvaro de Mendoza se inserta en las filas de los ingleses y un criado suyo que llevaba le dice: señor, que no son españoles, que esos son los ingleses. Y él dice: ¿quién les ha dado atrevimiento a entrar por las tierras del rey mi señor? Esta escena me recuerda mucho a la conocen, ¿no? A Don Quijote, cuando Don Quijote confunde los molinos con gigantes. Aquí él confunde ingleses con españoles, pero sigue actuando, sigue luchando. Álvaro de Mendoza va a morir poco después de este ataque, pero deja también una herencia muy firme, muy acaudalada en su hijo Alonso de Mendoza. Insisto, se enfrentó hasta 3 ataques corsarios defendiendo Cartagena de Indias y todas las fuentes dicen que lo hizo muy bien, que gracias a él se preservó en muchos casos la existencia de Cartagena de Indias. Bueno, pues ya dejamos a estos personajes y nos vamos a Diego González de Arcos, que he dicho antes que era al mismo tiempo que soldado, también algo de escritor. Bueno, pues Diego González de Arcos va a salir de Sevilla en el año de 1605 con su esposa, con Ana de la Cruz Samaniego, que se llamaba. Diego González de Arcos, sabemos que era natural de Don Benito, va a viajar hasta México, va a atravesar México y desde Acapulco va a viajar a Filipinas. Esto tenemos constancia de ello. En la flota, en ese momento ya los galeones van en flota para protegerse unos a otros, por el tema de las riquezas, todo esto, la plata y todo lo que iba y venía, sobre todo lo que venía. Luego, la verdad es que no surgió mucho efecto para España, porque casi todo subió más arriba, hacia la zona de Europa, de los grandes comerciantes. Y en estas flotas, se sabe que en la flota en que viajó Diego González de Arcos y su esposa, no sabemos si en la misma nave, viajaron también las primeras ediciones del Quijote. Curioso cómo el Quijote va estando presente, ¿no? En todas estas cuestiones. Viajan las primeras ediciones del Quijote que van hacia la zona de Indias. ¿Eran conscientes? Pues supongo que no serían conscientes de que llevaban allí esa maravilla. Pero lo cierto y verdad es que hacen ese viaje conjuntamente. Esta foto recoge un momento que fue la presentación de un escrito que hizo Diego González de Arcos y que en aquel momento presentamos como posiblemente el primer escritor dominiquense conocido. Pues ya les digo que puede ser que no sea el primero, pero esa es otra historia. Así que por lo tanto tenemos que Diego González de Arcos hizo una relación de una batalla que es un asedio que se produjo a la ciudad de Manila, en Filipinas, por parte de la flota holandesa. Hizo el relato y el relato se publicó. Y lo tenemos. Que por cierto lo encontré entre documentos que aparecieron en el archivo del Perú, en el Archivo Nacional de Perú, porque se quemó el archivo y entonces al sacar parte de lo que se había medio quemado, apareció ese documento. Y en la relación de documentos que estaban en peligro, aparecía y fue como pude localizarlo. Y tenemos la transcripción del escrito de aquella época. Diego González de Arcos vive con su mujer, supuestamente, porque lo cierto es que sabemos que su mujer, cuando él regresa de Filipinas en su último viaje, nos habla de la mujer en México. Y es verdad que luego tenemos ya un documento que acredita que hubo un conflicto matrimonial. Ella le acusó de adulterio y ahí empezaron los conflictos. Bueno, pues
pues Diego González de Arco. Hay una autora, que es una investigadora que recientemente me escribió y que está investigando sobre la figura de esta mujer y de otras mujeres españolas. Bueno, pues regresa de Filipinas a México por la misma ruta que entonces seguía el galeón de Manila, que se llamaba, y va a morir en el viaje. El viaje va a morir, va a hacer testamento, y gracias a ese testamento sabemos de algunas de las cositas que dejó. Entre otras cosas, instituyó una capellanía aquí en convento de la iglesia de Santiago. Dejamos ya a nuestro primer escritor, o supuesto primer escritor, y vamos a ver al acaudalado Alonso Cabeza de Herrera. Alonso Cabeza de Herrera también es natural de Don Benito, lo dice en su testamento, y está emplazado en la ciudad de Potosí, en la actual Bolivia, entonces era Perú. En el año 1642, en su casa va a realizar un testamento ante su criado y otros vecinos, en el que da conocimiento de que es natural de Don Benito, dice quiénes son sus padres, que instituye a quienes deja como herederos y todo esto, y nos va a describir lo que era su principal recurso, que era una mina de plata en la ciudad de Potosí. Potosí ya saben que fue la ciudad emblemática de la plata en un momento determinado. Llegó a tener más habitantes por aquella época que Londres o París, un emporio de riqueza, hasta que se acabó, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, el profesor Mira Caballos, dice que, excluyendo a Blas Cortés, de la gente que fue de aquí, de la zona de Medellín, es el personaje que más se enriqueció en el Nuevo Mundo. Alonso Cabeza de Herrera fue el que más se enriqueció de la gente que fue de por aquí. Gracias, insisto, a lo que ellos llamaban un ingenio, llamaban así, una mina de fundición de plata. Traían y fundían la plata. Tanto es así que llegó a tener una fortuna de 50 millones de maravedíes. Y nos dice el profesor Carmona García que en el 17 las grandes fortunas en España presentaban una media de 50 millones de maravedíes, es decir, él consiguió una fortuna similar a las grandes fortunas de España. Por tanto, es un personaje que tremendamente acaudalado, su herencia la repartió de manera muy generosa entre toda su familia y demás. Pero bueno, tenemos un dominiquense rico, muy rico en aquel momento. Y terminamos ya con un prelado, con un clérigo, García Martínez Cabezas, que también sabemos que era natural de Don Benito, que lo vamos a encontrar en el año 1625. Él había estudiado en Salamanca, luego pasó a Sevilla, donde también estuvo ejerciendo como profesor, y desde Sevilla lo reclaman, se lo lleva el obispo Campos, se lo va a llevar hasta la ciudad de los Reyes, es decir, hasta Lima, en el año 1625. Ya estamos en el siglo XVII y vamos a encontrar allí durante un tiempo. Poco después, en 1634, lo nombran provisor en Chuquisaca, Saca, Sucre, la zona de La Plata. Y curiosamente, este prelado, nuestro García Martínez Cabezas, es designado por Alonso, por el rico, por Alonso Cabeza de Herrera, es designado como albacea de su testamento. Dice, quiero que sea albacea el prelado García Martínez Cabeza. ¿Para qué? Si su mujer, a la que dejó como albacea de sus bienes, si su mujer se casaba en segundas nupcias, aunque estaba embarazada cuando muere Alonso Cabeza de Herrera, si se casa, que sea albacea, todo esto bienes míos, lo gestione García Martínez Cabeza. Es sacerdote. Se casó. Vamos, se casó 6 meses después de morirse Alonso. Y entonces quien tomó la rienda de la hacienda fue García Martínez. Pero por eso no llega a ser célebre. Lo que le hace célebre es un caso, y es algo que ocurrió muy raro. De ello hay un proceso, y es hasta extraño de leer, que es la muerte de un personaje que se llamaba Andrés Cintero. Este Andrés Cintero se comprobó, por el paso de los años, que había defraudado, había hecho mucha moneda falsa. Ocurrió aquí, en Potosí. Estas son las monedas falsas que, bueno, la reproducción, evidentemente, de la época, o de lo que hemos encontrado en esa época,
Y el García Martínez Cabeza lo denuncia a la Corte, porque dice, esto es un escándalo, y aquí la justicia no actuaba. Entonces, el dominitense García Martínez Cabeza lo que hace es denunciarlo a la Corte española. Y es verdad que la Corte reacciona y encomienda ya, envía hasta allí a jueces expresos para que vean ese tema. Y se descubre y sale a la luz todo lo que había sido el fraude de las monedas de Potosí, que fue un fraude impresionante. Fue un escándalo en toda la regla. García Martínez Cabeza parece ser que fue el que arrancó a la realeza para que actuara. García Martínez Cabeza, como recompensa, supongo, a todo esto, aunque por otra parte en un hombre, un prelado que también tenía bastantes detractores, porque dicen que era muy severo, es nombrado inquisidor en el Líbano. Allí va a estar durante 10 años y en 1656 se le propone para obispo de Cartagena de Indias. Distintos avatares, sobre todo cuando el hombre estaría enfermo, no se pudo trasladar y de hecho no llegó a tomar posesión de la silla episcopal de Cartagena de Indias, muriendo en 1658 en Líbano. Bueno, esto es lo que les puedo contar de estos personajes dominitenses. Hemos hecho un recorrido así por encima, espero no haberles aburrido mucho. Yo les agradezco muchísimo la atención, porque me han pedido ahí, digo, a mí si alguien culea, ya sé que están cansados, pero nada, todo el mundo ahí tiene que. Bueno, de verdad, muchas gracias por su atención. Si quieren cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues encantado. Muchas gracias. ¿Nada? ¿Ninguna cuestión? Pues nada, nos vemos en la próxima.